Muy buenas tardes, televidentes del canal 6 de HB Multiplay, Momento 24. Bienvenidos, este es el Café de la Tarde. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy saludando a nuestra invitada. Tenemos hoy invitada del sector empresarial para que hablemos de todo el impacto que ha tenido esta pandemia del COVID-19 sobre las empresas y especialmente pues sobre aquellas empresas industriales pequeñas y medianas en donde pues el impacto ha sido muy, pero muy fuerte. Saludamos entonces a María Alejandra Osorio, quien ya está con nosotros. Ella es subdirectora ejecutiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. María Alejandra, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Un gusto acompañarlos el día de hoy en este programa tan importante. Vamos a hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas y las afectaciones que han tenido derivadas de la pandemia, pero también de muchos de los retos que tenían ya estas antes de esta coyuntura. Precisamente esa era la primera pregunta que tenía, pero quiero invitarla a que veamos precisamente el perfil que tenemos de María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. Esta es nuestra invitada de hoy acá en el Café de la Tarde. Hoy un café con María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, seccional Bogotá, Cundinamarca, politóloga de la Universidad del Rosario, estudiante de la maestría en Administración de Empresas de la Universidad Nacional. Bueno, perfecto. María Alejandra, bienvenida, muchas gracias. Le cuento que también estamos a través de las redes sociales, en el Facebook Live, estamos en momento-24. Estamos en nuestra plataforma de YouTube. Ustedes ingresan a YouTube, se suscriben a nuestro canal y ahí están los programas de Café de la Tarde y de todos los contenidos de Momento 24. María Alejandra, como le venía preguntando, eh, es bueno saber cómo se encontraba el sector antes del 20 de marzo, cuando se declara pues ya la primera cuarentena de prueba y ya después el decreto de aislamiento obligatorio preventivo. ¿Cómo era la situación del sector en ese momento? Bueno, comenzándoles que realmente la situación de las pequeñas y medianas empresas antes de la pandemia, pues ya tenía unos retos importantes en materia tecnológica que se hace ahorita tan fundamental para todo el desarrollo de plataformas, del e-commerce y todos estos temas que están muy a disposición del día y por supuesto en términos del costo país, porque recordemos que ya producir en Colombia era toda una hazaña, tenemos un exceso de tramitología y además de eso en muchos sectores, especialmente manufactureros, había un reemplazo sistemático del mercado interno que ocasionaba una competencia desleal con la producción extranjera por parte de nuestros productores nacionales. Entonces ya desde antes de la pandemia pues teníamos una situación de complejidad, cerca de 1.600.000 micro, pequeñas y medianas empresas ahí en el país de manera formal. Estas generan la mayor cantidad del empleo, cerca del 80%, y aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que la representatividad y la importancia de este segmento la hemos venido señalando y ratificando en los diferentes instrumentos de política pública para superar estos obstáculos. En medio de esto hemos también señalado la importancia de tener progresividad en los impuestos, que ha sido también uno de los principales temas que abordan los empresarios. En el caso de Bogotá, Ujú. con el impuesto, el cobro de valorización, y a nivel nacional con el impuesto diferencial de renta, que ha sido una de nuestras propuestas más importantes. Bueno, ¿cuál fue el impacto entonces ya de los decretos y de la pandemia como tal, de este virus COVID-19? En estos 3 meses ya se puede medir, ¿cierto? Casi 100 días de confinamiento, de medidas de aislamiento, de aperturas graduales. ¿Cuál ha sido ese impacto que ha tenido sobre pequeñas, medianas, pequeñas empresas, industrias de todos los sectores aquí en Colombia? Y precisamente en Bogotá y Cundinamarca.
Ok, digamos que hay como tres grandes medidores que tenemos allí. El primero es, por supuesto, el flujo de caja. Entonces, ya para el 15 de abril, estimábamos que cerca del 50% de las MIPIMES en Bogotá y la región no contaban con flujo de caja para asumir sus costos productivos. Y 2 semanas después, es decir, iniciando mayo, cerca de un 77% no contarían con flujo de caja. Eso quiere decir que el flujo de caja ya para el mes de abril estaba siendo agotado. Ese fue un primer elemento que nosotros le señalamos al gobierno nacional. Habían estudios existentes antes de la pandemia, donde obviamente en ese momento era un caso hipotético y que nadie se imaginaba, donde se hablaba de una posible parálisis de la economía y según un estudio de JP Morgan en el año 2016, la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos tendría un flujo de caja de hasta 27 días. Eso, por supuesto, en el colombiano pues es inferior y en todo caso es mucho más grave. El otro aspecto es el tema de los arriendos. Por supuesto que allí también señalamos que el 9% de las MIPIMES tienen algún local arrendado, bien sea para una actividad productiva, comercial o administrativa. Y esto pues era un tema delicado que había que atender rápidamente y ahorita estamos viendo las evidencias con arrendatarios que perdieron a sus locales o viceversa. Entonces, allí hay una Ajá, segunda dificultad. Un tercer aspecto es sobre el tema de empleo, que es pues una de las variables que más pues más dura. alarman y más preocupan en toda esta situación, pues, por supuesto. Y Mauricio, contarle que en esta situación, a pesar de toda la alarma que se prendió, el gobierno nacional muy tarde decidió hacer el subsidio a la nómina. Entonces, nosotros le preguntábamos a los empresarios, bueno, ¿ustedes estiman tener que reducir empleos? Y ya un 60% en abril nos decía, sí, vamos a tener que reducir empleos. Entonces, eso Claro. ya era, digamos, una señal de arma y, por supuesto, de ese 60% hasta un 20% tendría que prescindir del 100% de sus nóminas, es decir, cerrar por completo Acabar la sus empresa casi. establecimientos comerciales y Exactamente. productivos. Exactamente, cerrar las Ajá. empresas. Entonces, esto pues era bastante grave. Como seguimos monitoreando esa variable del empleo, la cifra para junio es todavía un poco peor. Cerca de un 42% estimaría que tendría que cerrar su empresa para los próximos días. Entonces, esto pues es una señal de alarma, es la preocupación y por supuesto es el resultado de las cifras de desempleo que estamos viendo y que nos dan el DANE el día de ayer. Exactamente. Quiero eh, hablar un poco de las cifras de desempleo que tenemos también en nuestro portal momento24.co. Ahí se habla de 2.1 millones de personas que perdieron su empleo en mayo, según el informe del DANE. Esta reducción corresponde al 22% de la población ocupada. Recordemos que en abril también se hubo una reducción de 5.3 millones de ocupados, que eran el 25% tal aproximadamente según el informe del DANE. A mayo, 4.9 millones de personas se quedaron sin empleo. Y le cuento, María Alejandra, que gran parte de ese porcentaje pues debe corresponder a empresas que están bajo la óptica de ACOPI y también a mujeres. El porcentaje de mujeres es muy alto, ¿cierto? Y pues me imagino que la productividad ha caído demasiado. ¿Cómo ve las cifras de empleo en el panorama nacional, pero también en lo que tiene que ver con las empresas asociadas en ACOPI? Bueno, como les venía contando, antes de la pandemia ya había una situación del desempleo estructural en Colombia. Uh -huh. Más de la mitad del desempleo que se registra en este mes de abril ya venía de antes de la pandemia. Estamos hablando casi de que el desempleo en Colombia para finales del 2019 e iniciando 2020 ya estaba rondando el 13%. Esto pues sin 13%. restar el impacto que tenía ya, que tuvo la pandemia, que por supuesto es catastrófico, pero para señalar que ya traíamos
un acumulado y que eso agrava muchísimo más la situación. Es decir, que la pandemia nos puso en evidencia muchos de los problemas estructurales que tiene el país en materia de empleo. Eh, una de las cosas que nosotros hemos señalado para la reactivación económica es que tenemos que volcarnos a defender la industria nacional. ¿Y para qué se hace eso? ¿O para qué se debería hacer eso? Para, por supuesto, entrar en defensa de los empleos que se generan a partir de la industria nacional, pero también para generarle demanda a esa industria nacional. Es decir, que debemos consumir los productos que se generan y se producen en Colombia, especialmente de las cadenas manufactureras y del sector agropecuario. Entonces, haciendo esto, vamos a lograr hacer una reactivación económica y, por supuesto, que el empleo no se siga yendo al piso como estamos viendo en las cifras del DANE registradas el día de ayer. El otro aspecto del tema del empleo es, por supuesto, que rápidamente el gobierno nacional debe aumentar el subsidio a la nómina. Cerca del 6% del tejido empresarial accedió al subsidio a la nómina en el mes de mayo. Eso es supremamente bajo para el impacto que se esperaba que tuviera este subsidio a la nómina. Y esperemos que con la reglamentación del subsidio a la prima, pues también puedan acceder un número mucho más representativo del tejido empresarial al subsidio a la prima. Pero María Alejandra Osorio, ¿no se suponía que estas medidas del gobierno ya tenían que estar andando o somos demasiado optimistas y de pronto creemos que el gobierno puede acelerar la implementación de estas medidas o es que simplemente se hacen anuncios pero en la práctica no están funcionando estos anuncios como los que usted dice? Primero el subsidio a la nómina y después pues el pago de la prima, el subsidio también a lo que podía ser la prima. ¿Son solo anuncios o es que es muy difícil implementarlo el mecanismo que se iba a hacer a través de, digamos, plataformas electrónicas del cobro de parafiscales? ¿O qué es lo que está pasando con anuncios que de pronto no se están llevando a cabo? Y es importante decir que en medio de la pandemia sabemos que no existe una fórmula mágica para determinar o para hacer todas las medidas perfectas, pero lo que sí es cierto es que se tiene una gran información en el país, hay una gran información. Un primer aspecto es que el 60% de la economía es informal, luego estas medidas que cobijan a la formalidad están 50% del empleo que se genera en Colombia. Esto para decir que habían múltiples registros en el PILA, a través del pago de parafiscales, a través de Sí. los cuales se podía acceder rápidamente a esa información. Eso es importante tenerlo en cuenta. También creemos que faltó diligencia en hacer un subsidio a la nómina mucho más expedito y más sencillo. Lo cierto es que nuestro tejido empresarial todavía tiene dificultades para el acceso. Pero además de eso, creemos que el subsidio a la nómina debería haber cubierto un porcentaje más alto. No solamente cubrir un porcentaje de lo que efectivamente devenga el empleado, sino también cubrir un porcentaje importante para el empresario la nómina. ¿Me explico? En palabras más sencillas, para lo que devenga el empresario, el trabajador, perdón, es Sí. un salario por un trabajo realizado. El, el empleado lo que paga en realidad es ese salario más un pago de parafiscales que también tiene que asumir. Entonces creemos que ahí debía hacerse un pago un poco más ampliado. Nosotros incluso considerábamos que debía ser hasta del 70% del subsidio a la nómina y por supuesto que el de medidas económicas fuera mucho más grande y más amplio. Esto también son estudios de la Universidad de los Andes y de otros académicos importantes que han señalado que entre más grande fuera ese paquete de medidas económicas, por supuesto los impactos sobre el tejido empresarial iban a ser menores y eso era una alarma que habían prendido diversos sectores desde el mes de abril, muy iniciada las medidas de confinamiento. Pero se puede decir, María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI, Bogotá y Cundinamarca, que a las empresas no les ha entrado un solo peso
de estos subsidios hasta el momento, ¿no? Perdona que no estoy perdiendo, perdí un momento la señal, estoy ¿Ya estamos? baja de ¿Me estás señal, ¿me puedes escuchando? repetir? ¿Me estás escuchando ahora? No te alcancé a escuchar la pregunta. No te alcancé a escuchar Bueno, la pregunta, disculpa. la pregunta es que, es decir, que a las empresas no les ha entrado un solo peso en subsidios de parte del gobierno, hasta ahora, hasta ahora. ¿Ahora sí me escucha? Aló, aló. No, estoy como mal de Bueno, ya señal. vamos a Espérame, restablecer la intento. comunicación. Precisamente vamos a ir a una pausa de comerciales y ya vamos a retomar la comunicación. Estamos con María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI, hablando precisamente del tema del empleo, del tema del impacto que ha tenido la emergencia por el COVID-19 sobre la economía. Entonces, recuerden que estamos a través de las plataformas digitales, estamos en el Facebook Live como momento-24 y también estamos en YouTube. Ustedes ingresan a YouTube, entran a la plataforma de YouTube y ahí se suscriben a nuestro canal Momento 24 y estamos ya con ustedes. Vamos a comerciales y en 2 minutos regresamos con nuestra invitada y con todos los temas que tenemos preparados para hoy aquí en Momento 24. Comerciales. Seguimos, este es el Café de la Tarde en el canal Momento 24. Nos ven en televisión a través del sistema HB Multiplay en Bogotá y en el centro del país. Canal 6, Momento 24. Y en redes sociales, por supuesto, y en las plataformas digitales estamos en el Facebook Live, Momento-24. Estamos en YouTube, ahí nos pueden conseguir también como Momento 24, pero tienen que suscribirse, suscríbanse para que reciban las notificaciones, para que estemos pendientes de todos los programas del canal Momento 24, los contenidos que subimos a esas redes. Tenemos a María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. Tenemos ya la comunicación, ¿está por ahí María Alejandra? Sí, acá estoy. Ahora sí te escucho, Ah, bueno, Mauricio. perfecto. Voy simplemente a leer un mensaje que me llega a través del fanpage. Don John Ortiz, a quien saludamos muy amablemente por estar ahí pendientes. Y él dice, no se cansa de hablar del COVID. Bueno, pues es como el tema, pero hoy vamos a hablar más de economía que del COVID, eso espero, y María Alejandra me está ayudando mucho. Pero después me dice, ¿por qué no hablan de la niña que violada en el Huila? Le cuento que el viernes tuvimos aquí al editorialista y escritor Ricardo Silva, quien habló precisamente de la violencia horrorosa que se está presentando en este país contra las mujeres. Entonces yo invito a John Ortiz a que ingrese precisamente al Facebook o a YouTube y busque, está con Ricardo Silva Romero, el escritor y editorialista sobre el tema de la violencia contra la mujer y perfecto. Pues siempre estaremos pendientes de ese tema porque no puede ser posible que en este país pasen esas cosas. Bueno, sigamos con María Alejandra y quiero cerrar el plan con una pregunta corta y directa y es, entonces, las empresas no han recibido un solo peso del gobierno hasta ahora, al menos las que están en ACOPI. Bueno, Bueno, decir que todas las empresas no han, que ninguna empresa ha recibido, pues sería también faltar a la verdad. Lo cierto es que para el mes de mayo el reporte que se tiene de acceso al subsidio a la nómina es de casi 100.000 empresas. Sino lo que señalamos es que este es un número muy bajo y poco representativo del 1.600.000 micro, pequeñas y medianas empresas que hay formales en el país. Entonces, si lo que Ujú. se quería era realmente proteger el empleo, pues consideramos que era una medida que debía hacerse de manera más amplia, cubrir un porcentaje mayor y adicionalmente a eso que tenía que llegar en un momento mucho más oportuno donde todavía las empresas no hubieran tenido
que recurrir incluso al cierre de sus negocios y establecimientos comerciales. Ahora bien, hablemos un poquito de una segunda parte, la reactivación económica. Aquí nosotros hemos Exactamente. dejado algunas ideas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que empieza todo este proceso de reactivación? Ahorita están ingresando los últimos sectores, los de más alto contacto con el público, los Ajá. restaurantes, Mauricio, todas estas cadenas de pequeños hoteles también están ahorita elaborando sus protocolos de bioseguridad y preparándose. Las aerolíneas creo que también en estos días anunciaron que ya iban a empezar a cumplir Sí, en los algunas ciudades que protocolos. no tengan afectaciones grandes de COVID van a empezar a Así es. volar. De acuerdo. Entonces, todos estos sectores empiezan a reactivarse, pero la economía en su conjunto tiene una gran problemática en este momento. Por un lado, cómo reactivar el consumo, que para eso pues el gobierno nacional dijo, hagamos el día sin IVA. Pero el día sin IVA, Eso. por lo menos este primero que tuvimos, tuvo pues consecuencias catastróficas en términos del contagio. Incluso lo que dicen los Sí, expertos sobre este tema es que los contagiados de ese día los vamos a conocer es hasta finales de esta semana, es decir, cuando se cumple el ciclo que es 14, que son 14 días. Y 14 el días. otro aspecto es que creemos que de ese porcentaje de ventas realmente hubo muy poco de producción nacional. Entonces, aquí es donde nosotros hemos hecho un llamado muy específico desde Acopi Bogotá, Cundinamarca, para que realmente estos días sin IVA se dediquen a producción nacional y que incluso se puedan ampliar a otros productos como son temas de ropa del hogar, muebles Sí. y otros elementos que también se producen en el país. Entonces, creemos que apostarle a la producción nacional en un momento en donde las cadenas globales de valor están tan afectadas puede ser una medida importante para la reactivación económica. Bueno, con respecto al día sin IVA, la pregunta sería, o es que, digamos, las pequeñas y medianas empresas agrupadas en Acopi no estaban preparadas para este tipo de comercio virtual o comercio electrónico, o no se hicieron sobre sectores que tuvieron un impacto directo sobre la producción nacional, que puede mejorarse, porque ya lo pasado pasado, sabemos que la curva de contagios va a aumentar y eso se va a ver, ya pasamos de 100.000, ¿cierto? Pero como se nos viene otro día sin IVA, que es el próximo viernes 3, y después sigue otro día sin IVA, ¿cuál sería ese direccionamiento para que este día sin IVA impactara sobre la producción? ¿Y cómo están preparados ustedes a nivel de comercio electrónico? O si tendría que ir la persona a locales, a puntos de venta ya, pues, ¿cómo es eso en medio de todas las medidas de bioseguridad? Bueno, un primer elemento es que se amplíe a elementos que se producen en Colombia. Desafortunadamente, en Colombia no producimos todavía televisores, computadores, si Ajá. bien son productos necesarios que deben estar incluidos. Pero creemos que el día sin IVA debe ampliarse a todo tipo de productos que hagan parte de las cadenas productivas colombianas y que debería darse prioridad exclusiva en esos decretos para que estos apliquen, estos beneficios apliquen a productos para que fomentemos el consumo, aumentemos la demanda de producción nacional. Porque esta es la única forma de que salvaguardemos que estas empresas puedan subsistir en el mediano y en el corto plazo. Entonces, eso es un primer elemento que nosotros hemos mencionado desde Acopi Bogotá, Cundinamarca. Un segundo elemento frente al comercio electrónico que mencionas, por supuesto que allí hay una Sí, brecha todavía muy amplia que tenemos que ayudar a cubrir. Desde ese aspecto se han hecho desde los gremios, pero también desde el gobierno nacional sabemos que hay una apuesta por esto, pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos que ayudar mucho más a esas pequeñas y medianas empresas porque todavía la brecha es muy amplia, todavía las plataformas se hacen muy costosas para estas empresas, si bien muchas de ellas han podido acceder, todavía tenemos allí dificultades, aprender a usar las pasarelas de pago, aprender a incursionar y también esto requiere ayudarlas en temas de formalización empresarial, que ese es otro aspecto bien que nos daría casi para un programa completo, pero solamente mencionar uno de los instrumentos que consideramos importantes desde Acopi Bogotá, Cundinamarca,
las compras públicas como mecanismo de visualización. Se genera la demanda requerida para estas empresas más pequeñas y a la vez les empieza un proceso en las que ellas tienen que hacer su formalización y cumplir todos los requisitos de ley, pero bajo la mirada de generarles demanda. Entonces, estos creemos que son dos mecanismos muy importantes, saliéndome un poquito ya del día sin IVA, pero que sabemos que para la Sí, reactivación económica son fundamentales. precisamente saliéndonos del IVA, del día sin IVA y más allá del día sin IVA, ¿cuál es la propuesta en este momento? Pues la última propuesta que hace el sector al gobierno nacional, en el caso de Bogotá, la alcaldía, porque ya sabemos que ahora la alcaldía de Bogotá pues tiene la sartén por el mango en muchos temas de la economía, de abrir o cerrar sectores, pero ¿cuál es la propuesta que en este momento le harían todos los industriales agrupados en ACOPI sobre el tema de la reactivación económica? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué definitivamente pues sería ideal para mejorar e impulsar la producción y la demanda también de los colombianos, ¿no? De acuerdo. Nosotros hemos propuesto que en aquellos productos y servicios que se puedan producir en el país, valga la redundancia, haya sustitución de importación. Ese es un primer Ujú. elemento que creemos que puede ayudar a reactivar la economía. Eso bajo la Sí, mirada de que de proteger nuestros encadenamientos productivos, manufactura, bienes intermedios especialmente, y sector agropecuario, en lo cual nosotros como país tenemos, por supuesto, una importancia y tenemos toda una capacidad por desarrollar. Un segundo aspecto, las compras públicas, que ya lo había mencionado, pero enfocadas a la micro, pequeña y mediana empresa. Eso venimos trabajando en Bogotá, particularmente a partir con base en el plan de desarrollo, y eso es parte de lo que está allí estipulado y nosotros desde ACOPI estamos en miras de hacer que eso sea una realidad. Y un tercer elemento es que se incrementen aranceles en aquellos también productos intermedios de ajá. cosas que producimos en Colombia y que si protegemos nuestra industria, pues por supuesto eso va a generar que las empresas no cierren, que se conserven los empleos y todo eso tiene que ir transversalmente acompañado de una estrategia de compra colombiano, pero le hemos dicho al gobierno nacional que esta estrategia de compra colombiano está acompañada de que se produzca en Colombia, porque hemos dejado de producir muchas de las cosas que antes producíamos en el país. Entonces, esta es como la gran propuesta que nosotros hemos realizado. Eso en la práctica es, digamos, simplemente cuidemos nuestra producción, cuidemos nuestras industrias para que de esta manera se protejan millones de empleos. Esa sería la única forma en que el impacto de esta pandemia no sea tan demoledor, o ya de por sí fue demoledor y lo que estamos haciendo ahora es simplemente viendo cómo nos reinventamos. ¿Cómo sería como el último mensaje, María Alejandra? Pues Mauricio, frente a esto, ahí siempre hay que dar un mensaje de mucha esperanza y decirle a los colombianos que tenemos que salir de esta y tenemos que hacerlo bajo la mirada de lo que se puede hacer y es protejamos nuestra industria, consumamos también desde el lado del consumidor tengamos la entereza de salir a consumir nuestros productos porque de esa manera cuidamos también nuestros empleos. Eso es un círculo virtuoso en la economía. Ujú. Entonces, creemos que en este momento sí es la única salida que tenemos. Sí, por supuesto, enmendar todos los daños de la pandemia nos va a tomar décadas. En esto hay que ser muy Exactamente. sinceros porque realmente construir empresas de la sostenibilidad que tenía el país y que estamos a punto de perder, pues va a costarnos mucho tiempo. Pero por supuesto, también hay políticas públicas que pueden hacer que estos procesos se aceleren o que sean más tardíos. Nosotros creemos que si hay un impulso a la industria nacional, como lo han hecho además fórmulas de los países más desarrollados, porque esto tampoco es una receta muy novedosa, pues Ajá. definitivamente podemos dar ese salto adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a María Alejandra Osorio, subdirectora de ejecutiva de ACOPI Bogotá y Cundinamarca por estar aquí. Muy amable, muchas gracias.
A usted, Mauricio, muchas gracias y que pase muy buena tarde y a lo mismo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a María Alejandra Osorio, nuestra invitada de hoy, por estar aquí con nosotros. Y los invitamos a ustedes para que nos vean mañana en otro programa, después de las 5 de la tarde. Estaremos acá en Momento 24 a través del caché de Multiplay. Estaremos en nuestra plataforma de Facebook Live, Momento-24, y en YouTube, Momento 24. Muchas gracias, muy amables, y nos vemos mañana.